Hola gente, aquí de Yandros otra vez con ustedes ya en el cuarto episodio de la serie de Planet Zoo en la que estamos reconstruyendo el Zoo Botánico de Jerez. Y hoy nos tocan monos, y en miniatura, pues vamos a hacer la jaula de los titís y tamarinos. Pero antes que nada, deciros que estos animales no están en el juego base, sino que son mods, por lo que diferirán un poco de los reales, especialmente en el tamaño, que son más grandes. Aunque aún así están geniales, la verdad. Y doy las gracias a sus respectivos creadores por darnos la oportunidad de tenerlos. Si queréis descargarlos, tenéis el enlace en la descripción. No obstante, ojalá que Frontier los haga de forma oficial, porque les suelen quedar tan bien los modelos y animaciones que seguro que consiguen que nos muramos de ternura con estos monitos con complejo de ratoncito. Y bueno, ¿por qué estoy usando mods? Pues veréis, es que la única forma, por ahora, de tener el máximo número de especies que están en la vida real en el zoo es esta, ¿vale? De hecho, tened en cuenta que especies de titís como mod solo hay dos, el tití de orejas blancas y el tití león dorado. Mientras que en el zoo real hay 6, que son las que veis en pantalla. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Habrá que apañarse con lo que tenemos. Pues bien, entonces, volviendo a la construcción, lo que habéis visto al principio del speed build y que os vuelvo a poner aquí, sería el planning que siempre hago antes de construir con piezas de bambú, ¿vale? De hecho, lo habréis visto ya en el anterior episodio, ya que era uno de los teasers que el suscriptor Alberto Rodríguez ha vuelto a descubrir. Así que mis enhorabuenas de nuevo, te has ganado que uno de los titís se llame como tú, luego lo verás. Y en cuanto a los demás, venga a ver si conseguís ganarle descubriendo antes que él el teaser que aparece en este episodio. Os daré unas pistas. Se trata de una letra oculta que forma parte del nombre de un animal y que además también era un teaser en el episodio anterior. Eso sí, os aclaro, no necesariamente va a ser el siguiente capítulo, pero sí que será muy pronto. Bueno, pues esto era todo lo que os quería decir por ahora, pero nos volveremos a ver luego para explicaros por qué he hecho así la instalación. En fin, que os dejo ver ya el speed build. Disfrutadlo muchísimo y hasta luego.
Hola gente, aquí estamos ya de vuelta tras el Smithville con una vista aérea de lo que llevo ya construido del Zoo Botánico de Jerez, que básicamente sería la entrada principal, la plaza, la jaula de los flamencos, el bosque de detrás, la zona del restaurante y el área de recreo, y la nueva zona con la jaula de los titís y tamarinos, que estaría justo detrás de estos árboles. ¿Qué pasa? Que en la vida real para nada es así. Pues la jaula de los titís y tamarinos estaría justo al lado opuesto de esta. Justo aquí, a la derecha de la jaula de los flamencos, en este espacio que veis. ¿Qué pasa? Que esta zona no es exclusivamente de los titís y tamarinos, sino que también hay otros primates. Pues estarían el mangabey de coronilla blanca, el mandril y el macaco de Gibraltar. Y pues para mí estos son demasiadas especies en un espacio tan reducido, por lo que tengo otros planes en mente para esta zona, y que ya veréis en próximos episodios. Pero como este vídeo es de los titís y tamarinos, pues vamos a ver su jaula, y qué mejor forma de hacerlo que acercarnos como si fuésemos visitantes. Así que venga, empecemos. Primero nos acercamos a la entrada, subimos las escaleras, compramos el ticket, llegamos a la plaza, vemos la estatua de Bubba, lloramos un poquito de nostalgia, después volvemos a ver otra vez la pérgola, subimos las escaleras, nos acercamos a la jaula de los flamencos, los vemos, flipamos con lo bonitos que son y nos marcamos un bailecillo con ellos. Luego volvemos a girar a la izquierda, cogemos la ruta principal del zoo a toda leche. Por el camino nos encontramos con un tío raro. Llegamos hasta aquí, vemos al fondo la jaula de los titís y los tamarinos, pero a la vez, a la derecha, podemos ver la jaula de los flamencos. Y bueno, pues cuanto a la jaula, pues como habéis visto en el Smithville, son básicamente dos rectángulos con una estructura bastante similar a la de la jaula del zoo de verdad. Os pondré aquí una foto para que lo veáis. Pero claro, esta está conectada por una puerta, como podéis ver aquí, que los guardianes pueden abrir y cerrar según les interese, ya sea para separar las especies o para tener a todas en uno de los lados mientras están limpiando el otro lado. Todo dicho figuradamente, claro, y bueno, en la workshop la tenéis para descargar. Y bueno, también está el sistema de compuertas, lo tendríamos para separar lo que es la estancia del día de la de la noche, que básicamente es el dormidero donde dormirían, y que son dos, el que acabamos de ver y este, que también estaría separado por otra puerta distinta. Y a su vez, dentro de estas habitaciones estarían los sistemas de calefacción para estos monos durante los meses de invierno, que aunque aquí la temperatura en Jerez no baja a 0 grados normalmente, sí que es un frío lo suficientemente perjudicial para ellos como para requerir una instalación de calefacción. Pero claro, en verano se pueden cocer, no interesa, así que he puesto aquí arriba un sistema de ventilación. Y bueno, eso sería todo básicamente lo que he hecho con las aulas. Bueno, también estaría contribuido con esta rendija que hay por fuera, lo de la ventilación. Y bueno, lo hago un poco más. Y por delante lo que estarían serían unas vidrieras que facilitarían la visualización para los visitantes, al mismo tiempo que protege a los pobres monitos de contactos indeseados. Y bueno, ¿qué más? Pues tendríamos aquí una puerta para el personal que separa el camino principal de la sala del personal que visteis en el episodio anterior y que incluiría dentro también los servicios internos del zoológico, que actualmente en la vida real, en donde estarían localizados, sería justo ahí, pero tengo pensado poner otra cosa en ese lugar, así que ya lo veréis también en otro episodio, más adelante. Por tanto, ahora lo que va a ocupar es esta zona que veis aquí, y que de hecho va a ser el siguiente episodio, pero ya veréis lo que es. Es un edificio que existe en el zoo, pero que para nada está construido aquí, sino que está allí. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a la jaula, vaya, poco más la verdad. Y nada, que espero que de verdad que os haya gustado muchísimo el vídeo, tanto lo que es el contenido que yo os comento como la propia construcción. Hacedmelo saber con los comentarios y apretando el botón de like hasta que estalle.
Y bueno, que nos vemos en el siguiente episodio. No olvidéis de suscribiros y hasta pronto.